O sea, estamos hablando que la fobia se puede hablar que es una enfermedad, entonces. Es una condición, sí. Cuando uno tiene miedo, por ejemplo, a mí me ocurrió que me trataron de asaltar. El hice fue darme media vuelta y me fui nomás. No lo pensé, me fui. Cuando ya di vuelta a la esquina me di cuenta que estaba seguro, empecé a tiritar entero. Aquí estamos hablando de otro capítulo que, como tú dices, es recontra extenso, que se llama la respuesta de estrés, ¿no? Y de nuevo podemos plantearnos si el estrés es bueno o el estrés es malo y entrar en un capítulo gigante de la neurociencia. Pero planteémoslo en breve, cortito, ¿no? El miedo es parte y es gatillante de una respuesta de estrés, súper importante, ¿no? Que tiene que ver con sobrevida, ¿ya? Y el ejemplo tipo, ¿no? Es la cebra que olfateó un león en la sabana. ¿Ya? Bueno, va a tener un estrés espantoso, ¿no? Y va a correr, ¿no? Va a huir. ¿Ya? Si le pudiéramos tomar el pulso mientras va huyendo, si le tomáramos la presión mientras va huyendo, si midiéramos sus hormonas, si viéramos lo que está pasando con su organismo, todo estaría muy lejos de lo normal, absolutamente disparado, toda una respuesta que se llama la respuesta de huida o lucha, ¿no? 5 minutos después, la cebra logra correr lo suficiente, o tú pasaste la esquina, ¿no? Se da cuenta de que ya el león no está y se relaja. Y entonces todo se normaliza, ¿ok? Ese estrés es bueno. Y ese estrés no le produce daño a nadie, ¿ya? La cebra puede pasarle esto varias veces en el día y no va a tener úlcera, ¿no? ¿Uno debe sentir vergüenza por tener miedo? Es que eso significa sentir vergüenza por ser humano. O sea, existe un estereotipo absurdo, ¿no? del macho típico latinoamericano, diría yo, ¿no? Ese que no tiene miedo y se vanagloria de que no tiene miedo. Ese es alguien que está logrando controlar su miedo de modo que no se note, y que eso sea una ventaja o que lo haga mejor es absolutamente cuestionable. Como dije antes, el miedo se maneja y uno lo hace mejor cuando maneja mejor su miedo, y eso de repente quiere decir que me tengo que dejar guiar, po. O sea, si estoy en medio de un incendio forestal y no tengo miedo y me quedo ahí para demostrar que no tengo miedo, creo que es un poquito torpe en relación a mejor me doy vuelta y me arranco. O sea, entonces, es buena tu pregunta por lo siguiente. Nosotros atendemos con mucha frecuencia jóvenes, típicamente varones, imbuidos de ese prototipo, el prototipo del macho que no tiene miedo, que ya es... y entonces uno les pregunta y uno les ofrece ayuda y no, pues si no tengo miedo, o sea, me está ofendiendo, ¿no? Y uno puede ver, hay maneras de darse cuenta de cómo por dentro está caminando toda esta reacción hormonal, neurovegetativa que yo mencionaba. Y el punto es que hay muchas ocasiones en que en algún momento se rompe la capacidad de controlarse desde la mente, desde el estereotipo. Y tenemos
agitación, tenemos arritmias, tenemos desmayos, tenemos un desastre. Entonces, es importante intuir detrás de esa conducta esa otra posibilidad, porque no hay que creerla y hay que manejarlo como que hay miedo, que está el proceso ahí, tapado por el estereotipo, lo cual una vez más habla de que ese estereotipo es dañino. Diga, Doc, ¿y cómo se evita causar daños a través del miedo? ¿Cómo evitamos que la gente tenga miedo, grabarse el miedo en la cabeza? No siempre es posible, ¿ya? No siempre está en nuestras manos. Pero si lo miramos en la otra dirección, en muchas ocasiones sí lo está, ¿no? Ante este miedo que está presente, que no podemos evitar esta situación, ¿no? Que nos va a producir un malestar y que sabemos que nos va a producir un malestar o intuimos que nos va a producir un malestar, hay dos cosas que ayudan mucho, ¿ya? Dos cosas que ayudan mucho. Uno, el saber, el poder predecir, el tener una idea de lo que está ocurriendo, ¿ya? Cuando el daño es imprevisto, cuando el daño no es predecible, lo vivimos mucho peor que si sabemos lo que viene y nos preparamos, ¿no? Esa es una cosa. La segunda es si yo tengo la sensación, ni siquiera la posibilidad, basta con la sensación de que yo puedo controlar ese daño, que yo puedo decidir cuándo parte o yo puedo modificar su intensidad de alguna manera, aunque eso no sea real, eso ayuda mucho. Entonces, como herramienta ante este miedo que no podemos disminuir, podemos usar la información. Lo peor que le puede pasar a un paciente es ir viviendo cosas desconocidas, es que nadie le explique, es no saber de qué se trata esto que me está rodeando, qué es lo que viene, por qué, ¿no? La falta de información es algo que produce mucho daño. Y lo segundo que podemos hacer es dejarlo elegir, o que crea que está eligiendo, ¿no? Endovenoso, inhalatorio, por boca o en el músculo, elige tú, ¿no? Eso ayuda muchísimo. Ahora, en medicina todo tiene un fin último que es benéfico, ¿ya? El punto es que ese fin último nunca se justifica si produce daño. Ahí hay un principio que se dice viene de los tiempos de Hipócrates, no lo sé, pero es muy antiguo, ¿no? Un principio de la medicina que en latín era primum non nocere, ¿ya? Lo primero, lo esencial es no hacer daño. Ahora, en general, en esta visión dual de cuerpo-mente, ¿no? O cuerpo-alma, como ustedes le quieran poner, nosotros en ese non nocere pensamos en el cuerpo, en que la cicatriz no quede mala, en que quede parejito, en que la operación quede bien hecha, en algo que no se vaya a infectar, ¿no? En algo somático. Pero con muy poca frecuencia consideramos en la ecuación la psiquis, ¿no? Y acabamos de ver que nuestra psiquis puede
sufrir daños a veces más invalidantes y más complejos que una cicatriz, ¿no? Entonces, tenemos que evitar dentro de nuestras capacidades todo daño, no solo el somático, también el psíquico. Muchas gracias, doctor. Espero haberte dejado un poquito más, Sí, bastante más claro. La verdad, muy, muy claro.